pecados. Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El autor de la carta a los Hebreos echa mano del Salmo, el Salmo 8, que también hemos leído hoy,
para preguntarse que la humanidad, el hombre, pues ante Dios no es nada. Y sin embargo, Dios se fija en el hombre, ama al hombre y hace lo más grande que podía hacer en favor del hombre, y que es enviar a su Hijo unigénito a hacerse uno de nosotros para precisamente desde dentro de la historia del hombre, de la historia de la humanidad, ofrecernos la salvación. Por eso el Salmo y el propio autor de la carta a los Hebreos dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que mires por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Pero todo eso es porque Él quiso mandar a su Hijo Jesús, para estar entre nosotros. Así nos dice, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, sabemos que Jesús como Hijo de Dios no es inferior a los ángeles, es superior, pero al hacerse hombre se hace inferior a los ángeles. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Es decir, el gran milagro se ha realizado en el seno de la humanidad. El que es más que los ángeles se hace inferior a los ángeles para ser coronado de gloria gracias a su muerte y resurrección. Nos está como resumiendo en pocas palabras el autor de la carta a los Hebreos, en pocas palabras nos está resumiendo la historia de la salvación. Nos resume diciendo, ahí está la encarnación, el Hijo de Dios se hace hombre, pero con su muerte y resurrección es coronado de gloria ante el propio Dios y ante los hombres. Convenía, dice la carta, que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, a nosotros, a la humanidad, a muchos perfeccionando mediante el sufrimiento, muerte, cruz, mediante el sufrimiento, al jefe que iba a guiarlos a la salvación. Mediante el sufrimiento, la muerte, la cruz, nos lleva a la salvación. Y por eso termina la lectura de hoy diciéndonos que el santificador Jesús y los santificados, nosotros, procedemos todos del mismo. Y por eso precisamente nos llama hermanos. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. ¿Veis con qué pocas palabras nos está explicando y resumiendo todo el gran misterio de la salvación? Como Dios, por amor al hombre, envía a su Hijo Jesucristo, que se hace inferior a los ángeles porque se hace uno de nosotros, se hace hombre, y por su cruz y resurrección nos lleva a la gloria y nos invita a todos, nos ofrece a todos la salvación. Un Jesús que, como vemos en el Evangelio, está empezando su vida pública, está en Cafarnaún, y está empezando su vida pública. Pero ya desde el primer momento nos dice San Marcos, va como sábado, va a la sinagoga a enseñar. Va a enseñar. Es decir, que no es como los escribas que interpretan la Escritura, interpretan a los profetas, sino que él mismo ya se constituye profeta. El propio Jesús
va a la sinagoga a enseñar, porque él no tiene que interpretar a nadie. Él va como profeta a enseñar. Y la gente se asombra. Pero bueno, este hombre, ¿cómo nos está diciendo o cómo nos está enseñando o cómo nos está interpretando la Escritura de una manera tan original que llega de verdad al corazón de los allí presentes? Les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas, pues lógicamente, como cualquiera de nosotros, lo había aprendido en la escuela de los escribas, en la escuela donde comentaban la Escritura, interpretaban la Escritura. Y los escribas lo que hacen es transmitir a los presentes en la sinagoga lo que ellos mismos han aprendido. Pero Jesús no. Jesús no transmite lo que ha aprendido en un libro o en una escuela. Él habla con autoridad y no como los escribas. Y entonces nos pone en el escenario de la sinagoga, nos pone un espíritu inmundo, un hombre poseído. Y a ese hombre poseído empieza, digamos, a aclamar a Jesús en negativo, diciendo: ¿qué haces tú aquí entre nosotros? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Con lo cual, hasta los poseídos confiesan que Jesús es el Santo de Dios. Y entonces Jesús, con autoridad también, con la misma autoridad que había enseñado la Escritura, se dirige al poseído y con esa misma autoridad, de forma pues fuerte, contundente, le dice: cállate, cállate y sal de él. Y se retuerce y sale de él. Mayor asombro todavía para los presentes. La gente dice: pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este Jesús que llega a la sinagoga, que enseña y que hasta los propios espíritus inmundos le obedecen? Todos, nos dice el Evangelio, quedaron estupefactos. Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y claro, naturalmente, esto provoca luego los comentarios de todos los que estaban allí presentes, que a su vez se lo cuentan a otros, diciendo: hemos sido testigos de esto tan importante. ¿Quién es este que es capaz de hacer esas cosas? Y por eso termina el Evangelio diciendo: su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Empieza la vida pública de Jesús, empieza a enseñar en la sinagoga, empieza a expulsar a los espíritus inmundos. Es lógico que en toda Galilea empezaran a hablar de él. Que luego después vamos a ver el camino de Jesús hacia Jerusalén, donde, como nos decía anteayer el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Bueno, pues a ese Jesús que nos dice en la carta a los Hebreos hoy el gran milagro que ha hecho Dios para con nosotros enviándonos a Jesús, a ese Jesús que empieza su vida pública y que empieza enseñando y empieza a expulsar a los espíritus inmundos, a ese Jesús es al que nosotros seguimos. Ese Jesús es el que está en medio de nosotros,
en toda Eucaristía, como decía la carta a los Hebreos, por el sufrimiento, por la muerte, por la resurrección, nos lleva a la gloria. A los humanos, que somos débiles y somos vulnerables y somos pecadores, nos lleva a la gloria. Y eso es lo que celebramos en la Eucaristía, que gracias a la entrega de Jesús, a nosotros se nos han abierto las puertas de la gloria. Pues vamos a darle gracias y vamos a pedirle que efectivamente su palabra penetre en nuestros corazones para ser testigos de su amor en el mundo en que vivimos. Vamos a pedírselo así al Señor.